Buenas muchachos, el día de hoy voy a continuar con los comandos de Linux. Debo de añadir como detalle que explicaré un poco los comandos de la sesión pasada porque tenía prisa. Es por ello que procederé a explicar los comandos empezando por sudo, que ya sabemos que es el superusuario. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? En el siguiente ejemplo voy a mover la carpeta Rafa2. Voy a poner estos dos puntos. Bueno, ustedes deben de interpretar que esta es la cantidad de veces que me voy a mover hacia atrás, según la posición actual. En este caso, quiero moverla a la carpeta etc, pero me da este error. ¿Qué ocurre? Mi permiso es denegado, porque no soy superusuario. Esa es una ocasión cuando vamos a tener que ser un superusuario. Esto solo aplica con carpetas específicas o gran parte de las carpetas que no sean la del usuario. Pero bueno, como estamos observando, sudo rafa2, que es la carpeta, y la dirección. Agrego mi contraseña. Ok, faltó algo. MB. Ahora sí, sudo mover rafa2 a esta carpeta. cd punto 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 punto, que en este caso sería lo mismo que cd punto punto, cd punto punto, y quedamos en este lugar. Veré la carpeta etc, que debería contener todas las configuraciones necesarias. Como vemos, es exuberante la cantidad de archivos. Vamos a aprovechar lo que aprendimos con el comando find. Y ahí lo tenemos. Nos muestra tanto la carpeta como sus archivos que están presentes. Ah, ya encontré la carpeta. Bueno, ya sabemos cómo funciona find. Ahora, en lugar de mover, voy a borrar esa carpeta porque no la quiero ahí. Porque no le voy a dar uso. Me da un error porque no soy administrador. Permiso denegado. Entonces voy a utilizar los permisos que me ofrece el sudo. Aclarando también que la única carpeta que no nos permitirá o que no nos pedirá sudo será la del propio usuario dentro de home, siempre y cuando esté dentro de home. Volviendo a revisar, find rafa2 ya no lo encuentra, porque en efecto ya borramos esa carpeta. De los siguientes comandos, a decir verdad, a pesar de que la lista esté desordenada porque aplicar estos comandos es más bien tema de practicidad que de un orden específico, porque con todos puedes realizar acciones básicas, inclusive específicas, según el contexto. Para esta ocasión voy a explicarles lo que quedamos en la clase pasada, que era el cat, que como vemos no te da una instrucción en primer lugar, sino que necesitas utilizar help. De cualquier modo es prácticamente cortar o extraer información. En este caso tenemos un "-d". Cara de "-d", ese es un delimitador. Usando help podemos ver sus opciones. La que nos puede importar es tanto campo, que de field, o el "-d", que va a delimitar. ¿A qué nos referimos con delimitar? En un archivo podemos encontrar texto que puede servir para separar una porción. En este caso, "-d" es el delimitador y al lado vamos a agregar ese delimitador, que son los dos puntos. Lo que sigue es F1. ¿Qué es F1? Estamos hablando de la primera fila. No, en realidad primera columna. O field, campo. Aprovechando el comando getEnd, vamos a ver el archivo de etc password. Como vemos, tiene bastantes puntos. Esos son los delimitadores, los que separan el texto para que se pueda entender que cada uno está en un campo o columna específica. Es por ello que vamos a utilizar cerca de "-d" los dos puntos. Extraeremos de "-d",
Bueno, extraeremos del delimitador dos puntos el campo 1 o columna 1 del siguiente archivo, etc password. Haciendo un corte rápido, voy a hacer una carpeta de prueba para que veamos una pequeña porción esa capacidad. No sin antes enseñarles cómo se añadía texto en cat. Cat, flecha donde vamos a especificar el archivo. El nombre de mi archivo que es testing. A diferencia de echo, tú agregabas el texto al lado. En este caso, cat te permite poder agregar los espacios a través del enter. O bueno, los saltos de líneas. Voy a crear un archivo. Hola, soy un texto. Está separado por líneas. El detalle aquí para salir es escribir control Z. Ya hecho y derecho, usemos el comando cut en este sencillo archivo. Cut delimitador. Esta vez el delimitador es la línea, no dos puntos. En el campo 1. Y ahí tenemos hola y adiós. Hemos extraído nada más los campos o la primera columna. Observando que funciona. Cabe destacar que esta numeración es del 1. Bueno, empieza desde el 1. No como en general que se suele pensar que se empieza desde el 0. De hecho, probemos con la fila, con el campo 2. Corresponde a ese. Probemos con un número fuera del rango, vacío o en blanco, porque en efecto no existe. De hecho, tenemos 4. Y como tenemos 4, vamos a ver con 0. Fields están contados desde 1. La propia terminal te lo está diciendo. Un similar es Unc. ¿Qué hace? Es un lenguaje de programación para procesar texto. En este caso, lo proporcionado en la página es Unc, que hace referencia al comando, -f. -f es el campo que vamos a determinar, bueno, el delimitador de ese campo. Que como ya explicamos antes, con delimitador, pues es aquel que puede separar la porción del texto. Y ahí contamos con 2 puntos para separarlo, porque estamos revisando el archivo etc password. Mi primera salida es Rafael. De hecho, revisando la ayuda, entre todas sus opciones, la conveniente es -f, el separador de campos. Lo que le sigue el delimitador es el parámetro que vamos a evaluar. Porque sí, a través de Unc, que es el lenguaje de programación, estamos definiendo nuestras condiciones sin requerir de otro sistema que lo cumpla. Como voy a imprimir aquí, vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos varias filas, bastante información. Se está contando como variables, o como yo digo, columnas. Al delimitarse por 2 puntos, se va a contar cada una de ellas. Y empezaremos desde la variable número 3 o el campo número 3, el cual va a ser mayor o igual a 1000 y menor a 65.000, imprimiendo la primera variable, campo o columna del archivo etc password. Para ser exactos, como ejecutaremos el comando, la orden, vemos que el primer resultado es Rafael. ¿Por qué? Rafael es un usuario real, o por así decirlo, no robot. Vamos a contar. Rafael es el primer campo, el segundo es la X y el tercero es 1000. A esto nos referimos con la variable 3. Contándolo, esa es la fila del campo número 3 o la columna número 3. Y, que es un operador, también toma el mismo. La número 3. Que de ellos, como sabemos, estamos estableciendo que tiene que ser mayor o igual a 1000. Y en efecto, ese es el número que estamos considerando porque ahí incluso aparece en la propia fila como parámetro. Por otro lado, el 65.000 es el número máximo, que entre todos ellos podemos encontrarlo por aquí. Podría depender del archivo.
Y ahora lo que nos interesa es imprimir ese resultado dentro de unas llaves. Print y el campo número 1. Por supuesto, todo eso está dentro de unas comillas. Respecto a nuestro archivo, vamos a ponerlo a prueba también. Vemos que este es el texto ahora. Con el comando vamos a aplicarle el delimitador de la barrita. Todo esto depende de cómo organicen el archivo, porque al menos aquí, como vemos, no hay manera de que se nos ocurra otra cosa que no sea por lo menos un comparador numérico o capaz una condicional. De cualquier modo, para cumplir, tampoco olvidemos que hay que especificar el archivo. Por el momento, tuve que pulsar control C porque no me permitía hacer la salida, ya que como tal, como no hay archivo, se quedó pensando cuál es el archivo que estoy evaluando, por lo que eso no iba a acabar, sino que tenía que cancelarlo. Ahora, como comprobamos, imprimimos. Aprovechando que tenemos ese archivo, podemos explicar head y tail. Tail es la cola o el pie de la página o del archivo, y head es la cabeza. Puede ser bastante útil con archivos grandes, porque su salida es de 10 en 10. Mientras que, como estamos verificando en help, podemos ver que entre sus opciones solo tenemos "-n", que es la que nos permite conocer cuál es el número de la salida que queremos, que si una línea, 2, 3, la cantidad que queramos. Por ejemplo, especifiqué que fuera una línea y solo mostró la última. Adiós, no, un texto. Si fuera con head, seguramente mostraría la primera. Correcto, es la primera. Y si llegáramos a escribirlo sin el "-n" y el número, mostraría el texto completo porque es suficiente para imprimirlo todo. De hecho, utilizaré también esos comandos para ver el archivo de password de la carpeta etc. Con cat sabemos que se muestra todo, pero ahora con head vemos las 10 primeras líneas. De manera similar con tail. En otro orden de ideas, PS es un acrónimo o una manera abreviada de decir Process Status o estatus de proceso. Por ahora, con solo escribir eso nos va a mostrar los destacados que ahorita usamos cat, PS que fue el último, y ZSH en sí es el que estoy usando para mi terminal. Oh my es, bueno, ahí se explica. Con él se puede editar y agregar ciertos tipos de estilos. Por lo general, si no está interesado en ver esa clase de información, puede utilizar PS outs o PS-EF, que una es para, bueno, en realidad ambas son para verlo de manera detallada, solo que una de ellas hace referencia a units y otra a otro sistema. Es similar al comando top, que es un comando que actualizará en tiempo real los procesos. PS es estático, top no. Top actualiza en tiempo real cada proceso. Está intercambiando cada uno de ellos para darle prioridad a los que estamos usando. De hecho, intenté marcar el que quiero usar, mas no puedo porque ha cambiado. Lo único que puedo hacer es ver actualmente la cantidad total de tareas, las ejecutadas, los que puedo detener, la hora, la cantidad de CPU, la memoria, muchas características. El único que me permitirá o facilitará utilizar el comando kill para cerrar procesos o matarlos es el control C, porque no van a cambiar más, ya que habré detenido el programa. Aquí en la opción de orden puedo ver los nombres, con ello me puedo guiar para saber a quién quiero deshabilitar. Por ejemplo, quiero deshabilitar mi navegador, que está consumiendo recursos, y como ejemplo, desapareció. Voy a tener que hacer control C para detenerlo y guiarme
del PID, que es su identificador, su ID. A través de ese lo voy a eliminar, que es el 887. El comando funciona de la siguiente manera: curl nombre del ID, que este es el ID del proceso. Puede que no apareciera un mensaje, a pesar de ello, vamos a contar con que se ha realizado porque no hubo una salida de error. No apareció en pantalla, pero si cerré mi navegador, lo voy a volver a abrir y mostrándolo aquí, voy a volver a matar el proceso. Esta vez no funcionó porque se reasignó. Como volví a abrir el programa, se tuvo que asignar con un nuevo ID, identificador. Así que vamos a buscar uno nuevo. Vamos a refrescarlo con el comando tab y verificamos quién es quién. Localizado Firefox, voy a cerrarlo con su nueva ID. Matar, ID del proceso, y como vemos cerró. Después del corte abrupto, me percato que en la guía había un comando del cual no expliqué o no hice explicación. Este es grep. Grep busca patrones en un archivo. Es necesario aclarar que lo primero que tengo que hacer es especificar cuál es el patrón luego de grep y antes del nombre del archivo para poder buscar cuáles son las coincidencias que tiene de acuerdo a lo que escribí. Como podemos presenciar, grep 1 y el nombre de mi archivo solo me mostró el número 1 en rojo. Por supuesto, dependerá del color que se haya configurado en la terminal. En caso de escribir grep hola, no aparecerá una coincidencia, sino tendrá una línea en blanco porque ahí no tengo ninguna palabra que diga hola, sino una numeración del 1 al 6. Vamos a probar con un archivo de puro texto. Escribimos la ruta de nuestro archivo, que en este caso haremos referencia a etc password. Fue como el caso anterior, grep, el parámetro y el archivo. Hizo falta el archivo. ¿En cuál archivo a buscar? No se sabe porque no le señalé. Vamos a escribir la letra O. Y vemos que la letra O está en rojo. Todo está en rojo. Vamos a buscar por una palabra en específico. Pensemos en software. Solo hay una palabra que coincide con software, mostrando la fila completa. Veamos mi usuario, Rafael. Hay dos que coinciden y casualmente están en la misma fila. Con esto ya sabemos que podemos buscar distintos patrones, mientras que con otros mostramos el texto. En lo que nos respecta con SSH y SCP, uno destaca para conectar servidores y el otro para copiar. Lo que dudo es que vayamos a usar este comando porque necesitamos instalar un servidor para poder hacerlo funcionar. Y en dado caso, pues como no tengo otra computadora, no tendría sentido utilizarlo a menos que me lo envíe a mí mismo. A pesar de ello es contraintuitivo y no tendría sentido porque podría directamente copiar y pegar. De cualquier modo hay que instalar OpenSSH Server. Inténtenlo ustedes, que en mi caso no vino en el sistema operativo. Voy a armar mi servidor local. Prácticamente me conectaré a mí mismo y veré si me puede enviar un archivo. Escribo SSH, el nombre de mi usuario. Deben de reconocer que depende de cómo configuren su sistema, porque existe tanto el nombre del usuario que se está usando en este momento como el nombre de la red. En mi caso repetiré el mismo: SSH Rafael asterisco localhost, que es mi servidor local. Agrego mi contraseña, que es de usuario, y me avisa que fue exitoso. Practicando, usamos SCP y escribimos el nombre de nuestro archivo para copiarlo de forma segura entre nuestra hipotética computadora remota y la local, o la que estaremos usando para recibir y transferir. Es posible que
en este proceso podamos reasignar el nombre. En este caso le puse Rafael. Como estamos observando, ese archivo testing que saqué de la carpeta Rafa2 lo terminé copiando en la carpeta actual o directorio actual como Rafael. Lo ideal es escribir SCP, el archivo que voy a copiar o transferir, el servidor remoto y el localhost, seguido de 2 puntos y mi ubicación. Lo voy a guardar en documentos. Agrego mi contraseña y vamos a ver un mensaje que testing se ha enviado. Este es el mensaje específico que esperamos cuando enviamos, hipotéticamente, a otro servidor, que en este caso, como podemos ver, sí existe testing en mi carpeta de documentos. La cosa aquí es que pues me lo envía a mí mismo. Por lo que sigue, voy a explicar el comando chmod, que nos permite cambiar permisos de archivos y directorios. A primera vista, el comando no tiene instrucciones claras al hacer help. Es necesario buscar internet a fondo. Puede que en la descripción les deje un enlace de esta página de Wikipedia que contiene la información necesaria. Porque este comando se utiliza con letras y números, porque facilita la lectura, escritura y ejecución. Pueden verificar los que aparezcan. Yo en mi caso suelo utilizar nada más el chmod 777 o cualquiera relacionado con X, porque es el que permite ejecución especial. De los archivos que poseo, voy a cambiar los permisos de uno de ellos. Generalmente los que están en verde o los que se diferencian de las carpetas son aquellos que les di permiso específico para ejecutarse, ya que hay programas que tienen funciones que afectan el sistema operativo, por lo que es necesario tener cuidado. Pero como yo sé que hice ese archivo, voy a hacer un chmod más X y con ello le daré el permiso, pero eso ya tiene el permiso, entonces lo voy a quitar. Con menos X le quité ese permiso. Ahora no se ve un color que lo resalte. Y si lo intento ejecutar, me dice que el permiso es denegado. En dado caso, utilizaría sudo o cambiará su permiso para que puedan ejecutarlos todos los usuarios. Así pues, podemos aplicar el chmod a través de números como 777 con el nombre de mi archivo. Y como se ve, regresó su color verde, eso quiere decir que lo puedo ejecutar. Para ir finalizando, voy a tener que explicarles el comando userat, que a través de este podemos acceder a otros comandos necesariamente. Para empezar, necesitamos saber que este comando va a estar, por así decirlo, oculto, porque se quiere evitar que el usuario común acceda a ese. La manera para saber que es un comando real es usando sudo. Con él sabemos que no es un comando que no exista, sino que está oculto, porque nos pedirá una contraseña y luego nos empezará a dar las instrucciones. Como solicité ayuda, podemos ver lo que nos ofrece. De todas ellas, algunas de ellas son como el comentario, que el usuario le puede asignar. Comentario, una fecha de expiración de la contraseña, así como una fecha de inactivo. Pero en este caso lo que nos es conveniente es crear el directorio de una vez. Porque ¿qué puede ocurrir? Si creas el usuario a través de nada más un comentario o así como así, sin ninguna de esas opciones, solo crearás el usuario, pero no tendrás manera de acceder o tener tu cuenta, siendo necesario también crear tu contraseña aparte. Sin mencionar que como ya hiciste un usuario, tendrías que eliminarlo para poder crear de nuevo ese usuario. O si no, crear el directorio que va a utilizar ese usuario. Sin embargo, para algo ya tenemos la opción. Como podemos observar, borré el usuario que ya existía, porque sí hice una prueba. Y ahora con "-m" ya estableció de una el directorio personal del profe. Tenemos que reconocer que aún sigo siendo Rafael y que no puedo entrar a ese directorio, porque solo es para el profe. Cada directorio personal es para cada usuario.
Es posible que yo acceda porque tengo los permisos del sudo, mientras que el usuario profe no. Eso ya es algo más avanzado y que diría que no deberíamos de estar tocando a menos que empecemos a dar permisos en dado caso. Que de hecho vamos a probar el comando show. ¿Qué hace? Lo que nos va a permitir es cambiar. De hecho vamos a utilizar ese "-c" para cambiar el usuario. Queremos cambiar el permiso del usuario. Es decir, que yo pueda acceder a esa carpeta, que yo se la expropie. Este comando solo funciona para eso, para cambiar los usuarios. Como vemos, shown cambiando el propietario de profe, operación no permitida. Me faltó el sudo. Ahora sí, cambiando el propietario de profe a Rafael. En consecuencia, ya tengo la capacidad de entrar a esa carpeta y crear todos los archivos que yo quiera. Detalle el cual no podrá hacer el profe. De hecho, vemos que de mi raíz ahora estoy en home profe. Por otro lado, ¿qué sería del profesor? Para ello, tenemos que cambiar de usuario. Para hacerlo, tenemos que recurrir a un comando que no nos han explicado en esa guía. Y ese es su. Ese comando lo vamos a acompañar del usuario que vamos a cambiar. Claro, quiero que ignoren el Rafael que puse al lado porque era prácticamente mi usuario actual. Bueno, mi usuario nuevo y mi usuario actual. La cosa aquí es que como estamos notando hay un fallo de autenticación. ¿Por qué ocurre? No hemos establecido una contraseña. Creamos la carpeta, creamos el usuario y a pesar de ello no hemos creado la contraseña. ¿Cómo puede ser que podamos acceder? Necesitamos crearla. Ahí es cuando entra el comando pass, que nos va a permitir crear esa contraseña. Necesitamos escribir pass y el nombre del usuario que vamos a utilizar. Nueva contraseña, vamos a decir que es del 1 al 5. La confirmamos y ahora verificamos la entrada. Luego de acordarme que no había necesidad de poner el otro usuario, solamente su para cambiar a profe. Una vez agregada la contraseña, vemos que tenemos una interfaz distinta. No están los colores. El CD no me permite llegar a la carpeta de Rafael. No puedo porque no tengo permiso. Y si me voy a mi carpeta de profe, tampoco puedo porque Rafael me la expropió. Ni siquiera puedo crear. Y si uso el comando sudo, me va a pedir la contraseña y me responderá que no soy un usuario de sudoers. Entonces no tengo ningún poder en ese sistema, solamente el primer usuario que es Rafael. En este caso voy a tener que cambiar mi usuario a Rafael. Su Rafael. Agregamos la contraseña y como verificamos hasta tenemos una interfaz distinta propia del usuario. Como ya hemos dicho, conocemos que Sean puede darle los permisos a un usuario. Vamos a darle el permiso a profe para poder acceder a esa carpeta. Repasando, hacemos su al usuario profe para poder entrar. La contraseña, ahora sí que sí, CD profe. Perfecto, estamos en la carpeta. De hecho, vamos a crear un archivito para diferenciarlo. Touch A. Punto. Ahí está touch A. Punto. He cambiado mi usuario fuera de cámaras para hacer esto rapidito. Lo que nos conviene ahora es eliminar. No me interesa tener ese usuario. Voy a borrar la carpeta de profe. Como vemos, no tengo permisos. En realidad, como es una carpeta personal, tengo que eliminar a ese usuario. Y cuando intento usar userdel, tampoco puedo porque está ocupando un proceso. En ese caso vamos a aprovechar nuestras habilidades. Como sabemos que Kill puede borrar eso, podemos eliminarlo. Aunque hay un detalle. Si intentamos removerlo, nos va a dar un error, porque esto es un procedimiento persistente, que no nos dejará con otra alternativa que usar el -9. -9 es una condición específica para acabar con cualquier comando, es la última condición
porque no hay manera de evitarla para el programa. No sin antes, ¿cómo uno llega a esa conclusión de dónde está el procedimiento del admin o usuario profe? Haciendo un ps outs o un ps-ef, podemos ver todos estos procedimientos, que es la manera estática de observarlos. En este caso lo que queremos es el procedimiento relacionado con profe. Lo conveniente podría ser filtrarlo con otras nuestras habilidades adquiridas, como usar una barrita para crear un espacio aparte de comando, que será con grep profe. Pueden dejarlo como una actividad pendiente. En caso de no llegar a esa situación extrema, simplemente podemos hacer sudo userdel, el nombre del usuario, y de ahí se elimina. Luego podremos eliminar con libertad nuestro archivo. Como nota adicional, que lo he olvidado, están los comandos du y df. Estos sencillamente analizan el disco. De hecho, de ahí vendría la D. Vamos a analizar el disco con df, en concreto todo. Vamos a ver un resumen del espacio que está consumiendo. Apreciamos que el 86% es abarcado en el dev SDA2, que en sí los SDA son referencias de las particiones del disco, la primera y la segunda. El resto del espacio se puede distribuir entre los temporales y una que otra ubicación. Y en lo que concierne DU, representa el espacio del sitio donde estamos. Si yo hago DU, va a aparecer un montonazo de información, porque estoy solicitando específicamente de esa carpeta raíz. Absolutamente todos, incluso dentro de la propia carpeta. Bueno, dentro de cada carpeta. Así que para evitarme todo ese proceso y texto, corté la operación o la cancelé con control C y ahora me mudé a la carpeta opt. Vamos a ver qué contiene cada uno de ellos. No me veré ni la necesidad de aumentar la velocidad del video, porque ha sido rápido. Me está mostrando cada archivo de cada uno de ellos. De Node, a lib, a Node, modules, a npm, Node, modules, etc. Para ir finiquitando con el video, vamos a mencionar tar. Tar es el programa por defecto para comprimir y extraer archivos. Es posible instalar WinRAR y un zip. La cosa es instalarlos. Observando help, los comandos importantes o parámetros importantes son "-c" para especificar que vamos a crear, "-x" para extraer y "-f", que vamos a enlazarlo con un formato de fichero para decirle que lo que estamos haciendo es comprimir un fichero. A sabiendas del tópico que hemos discutido, escribimos tar "-c", f, el nombre de nuestro fichero y el archivo que vamos a comprimir. Como vemos, fue exitosa. El tema aquí es que algo ahora no tiene un formato específico, y eso pues puede llegar a corromper el archivo, por lo que vamos a volverlo a comprimir. En esta demostración me tomé la molestia de también hacerlo sin las especificaciones necesarias, que en una te puede decir que vas a crear un archivo vacío. Entonces lo que vamos a hacer es tar-cf mi archivo, el tipo de formato que en este caso es apropiado usar tar, y el nombre del archivo que estamos basándonos, que es testing, que vemos que nada más contiene 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a extraerlo. tar-xf mi archivo .tar. Lo hemos extraído y vamos a hacerle un cat. Y esto es lo que tenemos. La misma salida que hemos visto anteriormente.